Mujeres en Combate. Programa de la Secretaría de CONAICOP Mujeres en conjunto con la Secretaría Internacional de CONAICOP. Por Soy Asamblea Radio AM, retransmitido por Radio Revolución, emisora oficial de CONAICOP. Sintonízanos todos los martes a las 12 del mediodía, hora de Venezuela. Conduce Geraldina Colotti desde Italia, Yadis Rubí González desde Venezuela, Irma Sofía Nava desde México. CONAICOP Medios. Muy buenas tardes, Venezuela y el mundo entero. Hoy estamos de primicia a un programa especial donde las mujeres están haciendo y marcando la diferencia. Mi nombre es Yadis González, desde aquí, desde Soy Asamblea Radio, en la Asamblea Nacional. Damos la bienvenida al programa Mujeres en Combate, un programa que está marcando la diferencia porque tenemos mujeres internacionales, mujeres importantes, mujeres que han dejado y que están dejando la huella en sus países, no solamente aquí, sino en todo el mundo. Bueno, hoy le damos la bienvenida a nuestra presentadora Geraldina Colotti, y que está desde Europa, es la representante de la Secretaría Internacional de Mujeres en Europa, y a Irma Sofía Navas, desde México, la responsable de la Secretaría Internacional de Mujeres de México. Bienvenidas y bienvenida a nuestra invitada especial que hoy nos acompaña, y es una venezolana que está aquí luchando y apostando por nuestro país. Es una mujer que está trabajando en la revolución, que está trabajando en los derechos humanos, es una mujer que es escritora, es una mujer que, está creciendo, y ha sido una mujer que está representando nuestro país a nivel nacional, internacional, una periodista. Anaís Arismendi, bienvenida al programa. Ella es periodista con maestría en Derechos Humanos y especialista en la Unidad de Servicio Cívico-Militar, integrante de la Dirección Nacional de Mujeres, Una Mujer, al Congreso del PSUV, autora del libro Infancia bajo asedio, que ha sido un impacto de los derechos de los niños y niñas y adolescentes, caso Venezuela 2015-2019. Bienvenida, Anaís, a Mujeres en Combate. Y le damos la palabra a nuestra querida Geraldina Colotti, que desde Europa está muy inquieta, muy interesada en saber sobre este proyecto que tienes, Anaís, aquí en nuestro país. Gracias. Adelante, Geraldina. Sí, un gusto compartir con esta primicia, que va a ser más que una primicia, va a ser una continuidad. No iremos a acosar todo lo que no entiende cuánto es importante el cruce entre la lucha de género, la lucha antipatriarcal, con la lucha anticapitalista y antiimperialista, para cambiar verdaderamente las cosas y para cambiar a sí mismo, sobre todo en países donde hay un proceso revolucionario que se ha definido, como lo digo, junto con las mujeres. En su momento Chávez, como lo dice la Constitución bolivariana, los derechos de la mujer están en el centro, y la revolución bolivariana es una revolución feminista. Anaí, un saludo, muy felices de tenerte aquí. Sabemos que tú no estás en Venezuela, ahorita estás en Brasil, para promocionar este libro, que es
un libro muy ágil, de fácil lectura, porque Anaí tiene una escritura limpia, muy agradable, pero lleno de datos, lleno de análisis. Yo quiero que tú la compartas un poco con nosotros, sobre todo con un enfoque de género, porque este libro habla de la medida coercitiva unilateral que todo llaman sanciones, cuando por lo contrario tú estás explicando por qué se tiene que decir medida coercitiva unilaterales ilegales, y quiero que nos explique el impacto que ha tenido sobre la vida de las mujeres y también de los niños, pero sobre todo la vida de la mujer. Gracias, Geraldine. Bueno, un abrazo a ti, a Irma, a Yadis y felicitar este espacio, que es un encuentro sin duda de mujeres luchadoras de distintas miradas desde nuestros países, nuestra cotidianidad, nuestras dinámicas que nos permiten enriquecer la lucha y las banderas de las mujeres, que somos vanguardia en Venezuela y en el mundo. Y eso el imperialismo lo tiene claro, y por eso nosotras es responsabilidad nuestra formarnos constantemente y fortalecer la organización, porque la mujer en nuestra América lleva la batuta, y también en Europa y en el mundo, de lo que significa un gran movimiento por la paz, por la construcción de modelos inclusivos, por procesos que socialmente le den mejor calidad de vida a su familia, y también por la vida en el planeta, por la lucha ambiental, entre muchísimos derechos humanos, que las mujeres somos la vanguardia en esos procesos. Así que sin duda este será un espacio de mucha expectativa para las mujeres de ahora en adelante, y siempre seguirlo nutriendo, además de todas este esfuerzo que llevan ustedes adelante, y el cual agradezco también poder compartir el espacio con ustedes el día de hoy. Y sí, como comentaba, bueno, estamos haciendo varias visitas y giras y conversatorios a lo largo y ancho del país, y también en el ámbito internacional, llevando parte de esta investigación que se llama el libro Infancia bajo asedio, que es sobre el impacto de las medidas coercitivas unilaterales en los derechos de los niños, niñas y adolescentes, caso Venezuela 2015-2019, y que es un libro que devela toda esta estrategia imperial, porque las medidas coercitivas, mal llamadas sanciones, son parte de toda esa guerra no convencional contra Venezuela, pero también contra 30 países en el mundo. 28% de la población en el mundo es hoy sujeta, víctima de esta que se llama sanciones, porque nadie nos hemos portado mal como para que se diga que tiene derecho Estados Unidos o países aliados a sancionarnos, porque la defensa de la soberanía, la defensa de nuestra independencia, la defensa de nuestro modelo económico no puede ser sujeto, además de sanciones o del gusto de quien al final está aplicando todas estas medidas para buscar un cambio de régimen en países que le son incómodos, como es el caso de Venezuela en relación a Estados Unidos. Y por eso este es un libro que lo que busca darnos herramientas, sobre todo al poder popular, pero herramientas también políticas, con datos cualitativos, cuantitativos, nacionales e internacionales, sobre el impacto de estas medidas que se han vendido, que supuestamente solo iban a tener impactos individuales, y que son un castigo colectivo para nuestros pueblos y sobre todo para nuestras mujeres, porque cuando hablamos de niños, niñas, adolescentes, estamos hablando de familia, y en el caso de América Latina y un país como Venezuela, donde hay casi el 60% de mujeres jefas de hogar, fundamentalmente contra las mujeres, y en nuestro caso, además muy particular, contra el movimiento organizado de avanzada defensa de la revolución, como somos las mujeres bolivarianas, que estamos en más de un 70, un 80% en todas las expresiones organizativas del país, y en todo lo que significa el movimiento organizativo, digamos, para la lucha, para las misiones, en los procesos electorales, en los procesos por la vida, en todo lo que es la actividad política inclusiva.
de la mujer venezolana. Así que este es un tema que, aunque es un libro que tiene que ver con el proceso venezolano, las medidas son un castigo global, es un tema que debemos abordar con un gran movimiento internacional en contra de estas medidas inhumanas y criminales que, aunque forman parte de lo que se llama guerra no convencional, las guerras no convencionales también dejan personas, lamentablemente, familias enlutadas, personas fallecidas y personas afectadas en todo lo que es el desarrollo de sus derechos. Irma, hola, ¿qué tal? Bueno, pues antes que nada, desde México lindo y querido, un abrazo para todas y pues agradecida aquí por Soy Asamblea Radio, ¿verdad? Esta gran voz, ese gran espacio que será una plataforma, un espacio popular para darle voz a la mujer en toda su expresión, sobre todo la mujer militante, la mujer social, ama de casa, la enfermera, porque la mujer está, como lo dices bien, Anaí, estamos librando batallas en muchos campos y somos militantes porque somos guerreras. Así que el nombre de Mujeres en Combate, pues todas estamos en un constante revolucionar, en una batalla de ideas. Y bien lo dices, Anaí, yo siempre aquí aclaro, dicen las sanciones. Yo lo primero que aclaro, no, señores, no son sanciones, porque Venezuela no infringió la ley, no cometió ningún delito. Son medidas coercitivas unilaterales por el gran censor que se cree del mundo y de la ley y el imperio, que no solo afectan a un gobierno o una persona como el presidente obrero Nicolás Maduro, no, afectan al pueblo y bien lo dices, ya hay lamentablemente hay cobro de vidas. Como hoy lo dicen, esta guerra híbrida, no convencional, que está con el cerco mediático, pues lamentablemente tiene saldos rojos, porque no llega, limita los derechos, el derecho a la alimentación, el derecho a muchas cosas que los niños, como lo dice la Constitución, lo deben de tener, y lamentablemente por estas medidas coercitivas que afectan no solo al honorable pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, sino a todos esos países que quieren hacer un intercambio sin ventajismos, un intercambio económico, y no solo económico, sino también hasta político. Entonces, este espacio es bien importante, es también muy relevante estar aclarando, ojo, no son sanciones, son medidas. Yo aquí tengo esa cruzada, y a todo el mundo le explico, porque tenemos que ser muy claros, si no nos equivocamos. O sea, y bueno, Anaí, yo sé que estás con esta batalla también, y yo te preguntaría, ¿cómo es, si hay alguna particularidad en la batalla por este recobrar de derechos de minorías en Caracas con respecto a los 23 estados, ¿no? Si la lucha es pareja o cómo, o se ha ganado siempre la capital, desafortunadamente, como en la mayoría de casos, se centraliza, pero hay experiencias de otros países donde también los estados están a la par en esa batalla de recobrar sus derechos, de reconocimiento a las minorías, garantizar. ¿Cómo es esa batalla, cómo es ese recobrar de derechos con respecto a Caracas y los 23 estados? Si me puedes decir, porque tengo esa inquietud. Claro. Bueno, primero ratificar que no son sanciones, son agresiones, son acciones criminales, son acciones injerencistas que tienen como objetivo lo que ellos llaman los estadounidenses un cambio, el imperialismo, un cambio de régimen, que en el caso venezolano lo que ha intentado desde el inicio de la revolución bolivariana, las sanciones lo que hacen es sumar otra estrategia a partir del 2015, buscar tumbar la revolución bolivariana y buscar un cambio de régimen por la vía no electoral. Eso se suman a lo que han sido las estrategias, los intentos de golpe de Estado, los intentos de invasión de nuestro territorio, lo que ha sido el magnicidio en grado de frustración contra nuestro presidente Nicolás Maduro, todo lo que han sido operaciones psicológicas, la guerra económica, o sea, todo lo que han sido las expresiones, digamos, de uno y más manuales de la CIA para tratar de doblegar a nuestro gobierno
y que no ha sido posible, uno, por la unidad cívico-militar, y dos, y ahí te respondo, por la conciencia de nuestro pueblo en general. Es decir, la lucha, digamos, en Caracas o en un estado puede tener la particularidad de que quizás algunas luchas se desarrollen en espacios más urbanos o otras luchas tengan que ver más con el tema, por ejemplo, de la producción, de la semilla, en el caso de estados agrícolas, pero en su conjunto es un pueblo que está formado, está organizado y al frente de sus mujeres con un alto nivel de conciencia de patria, de género, de clase, de etnia, que ha permitido desarrollar toda esta lucha de resistencia y vencer en muchos terrenos, porque no es cualquier cosa cuando tú hablas de un país que a la fecha tiene 933 medidas coercitivas unilaterales de todo tipo, en un país donde la mayoría de estas medidas fueron dirigidas a nuestra principal industria de ingreso económico, como es la industria petrolera, que en el 2009 llegó a niveles de cero, es decir, de no ingreso de ni siquiera $1 por producción petrolera. Y eso afecta sin duda la inversión social, eso afecta el proyecto de modelo de inclusión bolivariano, que no es sino gracias a la fortaleza de sus políticas sociales y del pueblo organizado a todo lo largo y ancho del territorio nacional, que ha podido mitigar esta serie de medidas criminales. Mitigarlas porque no se puede negar que han tenido un impacto. Entonces, las mujeres que están en la defensa de la vida, de la semilla, por ejemplo, en el campo, que están innovando, que han logrado junto también con nuestros hombres y mujeres campesinos avanzar en volver nuevamente a fortalecer, por ejemplo, las semillas autóctonas, de lograr vencer lo que ha sido el no poder importar alimentos y también medicamentos que se distribuían gratuitamente, bueno, están desde su espacio. Las mujeres pescadoras que se organizan para la distribución de proteína actualmente en el país y para lo que tiene que ver con los alimentos a través del CLAP. Las mujeres también en el caso, por ejemplo, de las zonas urbanas, en los movimientos por el derecho a la vivienda, que es una política también muy avanzada en el país, pero que se sostiene también casi 400.000 construcción de viviendas al año gracias a la autoconstrucción. Es decir, es un pueblo que en cualquiera de sus expresiones lo vas a ver organizado, resistiendo y venciendo en el tema del emprendimiento, en el tema de la economía comunal, resistiendo y buscando alternativas a lo que ha sido este bloqueo brutal que ha cobrado la vida y ha impactado la vida, también la cotidianidad de toda una generación de venezolanos y venezolanas, porque ese ha sido también el objetivo de esta guerra multidimensional en contra de los venezolanos. Es decir, hoy hablamos de las medidas coercitivas a partir del 2015, pero desde el comienzo de la Revolución Bolivariana, por ejemplo, todo lo que fueron las campañas para asustar e intimidar a la familia con el tema de la patria potestad, que la revolución le iba a quitar los niños, el tema de las guarimbas, el tema del paro educativo, que a los niños les caceroleaban en sus escuelas para que no pudieran ingresar a estudiar, es decir, todo el tema de los golpes de Estado, de inocular el odio en el territorio, es decir, hubo muchas operaciones combinadas. El tema contra el bolívar, que el tema contra la moneda es también una operación cultural, de que el bolívar no vale nada, de que nuestra historia no vale nada, de que hay que exportar más bien el odio para implotar la integración. Entonces tienen una serie de operaciones que han afectado a toda la familia para quebrar la familia en general y que luego se refuerzan con todas las medidas coercitivas que tienen un impacto en la economía brutal. Nosotros vivimos el año del 2015, del 2017, años de escasez, de esconder productos, de acaparar realmente productos por los sectores económicos vinculados con los sectores transnacionales, que bueno, ahí estuvimos también las mujeres al frente en la búsqueda de alternativas en todo el país, reivindicando nuestros saberes ancestrales, reivindicando nuestros otros patrones de consumo, volviendo a las arepas, digamos, tradicionales también de yuca, de auyama, de otro tipo de calabaza, dirían allá en otros países, de otro tipo de productos que no fuera solo, digamos, los alimentos procesados. Y, bueno, muchas de las iniciativas que nos permitió, en base a nuestra historia afrodescendiente, indígena, de toda nuestra épica bolivariana en lucha en su momento contra el principal imperio
de su época, el Imperio Español, y ahora contra el Imperio Estadounidense, bueno, seguir saliendo adelante. Pero que en el curso de los años ha cobrado muchas vidas, lamentablemente. Por ejemplo, cuando hablamos del tema del derecho a la educación, al derecho a la alimentación, el derecho a la alimentación contra Venezuela, lo que se han aplicado son políticas de exterminio, porque cuando tú no permites que los alimentos lleguen para que un sector de la población, y sobre todo niños, niñas y adolescentes, puedan no verse afectados en su desarrollo, y si el niño no come ese día, eso lo afecta para estudiar, lo afecta en el calcio de sus huesos, si el muchacho no recibe las vacunaciones a tiempo. Entonces son medidas que impactan para ahora y para después. Bueno, han sido políticas de exterminio, miles de toneladas que se prohibieron que ingresaran por las fronteras a través de los gobiernos neoliberales cuando estuvo en Colombia Duque y Bolsonaro en Brasil. El tomar, el secuestrar como premio para mostrarlo como un trofeo, el caso de Alex Saab, que es decir, para decirle al mundo, cualquiera que intente colaborar con Venezuela, este va a ser su destino. El prohibir, teniendo incluso el recurso, la plata en mano del gobierno nacional, que se pudieran comprar a través de todo el sabotaje en el sistema financiero alimentos que necesitaba en el país, que nuestros puertos se hayan convertido en puertos de guerra. Es decir, hay que ver nada más que hablando del tema de alimentación, el impacto de todas estas políticas criminales y en el cual, bueno, las mujeres hemos estado también al frente generando conciencia y buscando alternativas. Venezuela para el 2015 era uno de los países del mundo que había cumplido todas las metas del milenio menos una, la de mortalidad materna. Y todos esos índices se vieron fuertemente impactados desde 2015 al 2019. Nosotros habíamos logrado reducir casi al mínimo el índice de prevalencia de subalimentación que habíamos recibido al inicio de la revolución bolivariana, era los años del 99-98, que se creó prácticamente la categoría de pobreza atroz porque ya no había cómo clasificar la corrupción, lo que estaba sucediendo en el país, y Venezuela, bueno, llegó a un nivel en el cual inclusive la misma FAO coloca el nombre del presidente del comandante Chávez a su programa contra el hambre por reconocimiento de todos los esfuerzos que veníamos haciendo. Y del 2015 al 2019, bueno, el índice se duplica de 6 a 12, se ve impactado, evidentemente, por el tema de la escasez del alimento, por el tema de la guerra económica, por el tema de la guerra de los golpes contra nuestra industria petrolera que nos hace mermar nuestros ingresos. En todas esas facetas hablaremos del derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, cultura, acceso a los servicios públicos, vivienda, es decir, elementos de los derechos humanos que tienen que ver con el derecho a un nivel de vida adecuado. Está toda la población en cualquier espacio del territorio nacional poniendo su conciencia, lo que tiene que ver con su conciencia, su organización en todo este proceso de defensa de la revolución bolivariana. Bueno, Anaís, mira, escuchando todo lo que has dicho y reflexionando el tema, yo he sido una persona que a nivel de derechos humanos siento pues en el alma todo lo que se ha vivido, todo lo que hemos vivido aquí en nuestro país. Pero más allá de eso, tú has sido una mujer muy visionera, ¿no? Aparte de estar en los derechos humanos y relacionarte con todo lo que atribuye a la mujer. ¿Desde cuándo ha sido esa iniciativa tuya de trabajar con los derechos humanos, dedicarte a los derechos humanos? ¿Desde cuándo ha sido esa pasión a la entrega completa dedicada a la mujer? Y no solamente a la mujer venezolana, sino a esa mujer en el mundo que quiere salir adelante, que por más que tengamos una crisis económica en Venezuela, una crisis que nosotros la vemos de una manera más práctica porque hemos resuelto, podemos resolver, como lo dijiste en el tema. Dijiste que, se crearon alimentos, inventamos alimentos para poder alimentar a nuestros hijos, para que nuestros hijos estén sanos, que no estén procesados, alimentos que originalmente han sido los más sanos y los mejores en el mundo, porque son alimentos que no hacen daño. ¿Desde cuándo nació esa iniciativa tuya de estar,
bueno, en lo que es el de derechos humanos y la parte de la mujer. Cuéntanos un poco de esa historia tuya personal. Bueno, yo creo que no, la historia personal en esos temas siempre tiene que ver con historias colectivas, que yo creo que es lo más importante. Bueno, en mi caso, yo desde muy joven, desde que estaba en el ambiente estudiantil y comunitario, me tocó, digamos, toda esa Venezuela de la llamada Cuarta República, sumamente desigual, en la cual, bueno, la lucha de toda esa juventud y todos esos movimientos a quienes se nos decía que era el momento del fin de la historia, que no se podía hablar del socialismo, que había que tumbaron el muro del Berlín, que no tenía sentido, digamos, seguir en la lucha. Creo que, bueno, ahí nuestro aporte es haber continuado, no caer en la desesperanza y haber continuado por una lucha necesaria que luego se fue consiguiendo en el camino, todos los movimientos sociales también con el movimiento, formando el movimiento cívico-militar, y que, bueno, luego tuvo además esa bendición histórica tan importante para nosotros de conseguirnos con un hombre, un visionario como el comandante Chávez, y todo lo que ha sido este proceso de construcción del modelo socialista y para las mujeres el socialismo feminista. Bueno, durante toda esa etapa, bueno, con todo el movimiento de infancia, el movimiento constituyente de la Asamblea Constituyente, sembró, sin duda, fue un referente, un hito en el país, porque permitió a los distintos movimientos sociales plantear un debate nacional sobre nuestra visión desde la perspectiva de los derechos humanos, de nuestras luchas particulares y del modelo que queríamos construir como socialismo, y además dejarlo plasmado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es nuestra guía, nuestro referente, que fue aprobada, una de las pocas constituciones en el mundo que fue aprobada por referéndum popular en casi un 80%. Es decir, que estamos hablando de banderas que han sido construidas a lo largo de toda esta historia de manera colectiva y que han tenido, bueno, el comandante Chávez, en el caso de las mujeres, uno de nuestros referentes importantes, porque es uno de los pocos presidentes del mundo que se declaró feminista, que siempre estuvo, que ha declarado, además que ha compartido nuestra visión del que hay que construir el socialismo feminista, que ha dicho con mucha claridad, no solo al partido, sino a los hombres y mujeres de la revolución, pero sobre todo a los hombres, que para ser revolucionario hay que respetar los derechos de las mujeres, que nos ha acompañado en banderas de luchas fundamentales como la paridad política, la inclusión social y el gran espacio que tenemos hoy las mujeres en la vida política del país, que si bien es cierto, nos veníamos organizando desde antes de Chávez y en muchísimos años tenemos muchísimos movimientos importantes, es sin duda significativo, fundamental, el tener presidentes como también hoy nuestro presidente Nicolás Maduro, que estén comprometidos con las banderas de las luchas de las mujeres venezolanas. Eso da un sello en la política pública, en programas, presupuestos, concreta, digamos, las aspiraciones, las amarra a tierra, al territorio, y eso es algo fundamental, porque a veces mucha gente puede hablar del feminismo o de apoyar la lucha de las mujeres, pero si eso no se concreta también en programas, planes y proyectos, en presupuesto, en una visión además también ideológica, formativa que acompañe esos procesos, a veces, bueno, se quedan, digamos, nada más que en las palabras o en boca de algunos políticos en las demagogias. Nosotros tener, bueno, dos presidentes comprometidos con la lucha de las mujeres es sumamente importante. Yo creo que ahí mi historia, la historia de muchas mujeres en este país. Si somos mujeres comprometidas con un modelo de inclusión social, que digamos, dedicamos gran parte de nuestras horas y conciencia a la defensa de lo que hemos logrado, que hemos sido protagonistas de esta historia y de los espacios que hemos logrado y que hoy estamos, bueno, al frente de su defensa, porque cuando luchamos las mujeres no luchamos solo para nosotras, luchamos por toda la humanidad. De manera que nuestras luchas son luchas que debemos defender, porque debemos defender un mundo que quiere arrastrarnos a la barbarie, debemos defender la humanidad y su lado humano que corresponde.
y es la lucha del movimiento de mujeres organizados, en mi caso formando parte de Frente Bicentenario de Mujeres 200, pero también de confederado en la plataforma unitaria de la Unión Nacional de Mujeres, que es la expresión de los movimientos, de una de las expresiones de los movimientos organizados de mujeres en el país, junto con las mujeres de los partidos, del gran polo patriótico. Sí, también esa ruta que nos dejó el comandante Chávez y que es la ruta que tiene siempre como conciencia el pueblo venezolano, que hay que la unidad, lucha, batalla y victoria, que siempre hay que partir de la unidad para poder tener victoria segura. Y por eso es todo este gran movimiento, esta gran convocatoria, un movimiento internacional de unidad nacional e internacional contra las medidas coercitivas unilaterales, porque nosotros vemos las medidas coercitivas son agresiones, son devastadoras para nuestros pueblos. Lo han sido en la publicación de mi libro, también hago referencia, por ejemplo, al informe a la situación en Cuba, a la situación en Siria, en Irak, a informes recientes que han presentado estos países, por ejemplo, Naciones Unidas o declaraciones de la misma UNICEF, porque hay un llamado muy claro también desde Naciones Unidas a que se levanten este tipo de medidas que se reconoce, y lo reconoce también UNICEF, afectan fundamentalmente a la población más vulnerable, que son niños, niñas y adolescentes, que buscan dejarnos sin futuro, que buscan dejarnos afectar a los derechos de estas generaciones, y que al final, bueno, las mujeres en el mundo luchamos también por nuestros hijos, por nuestras hijas y por los hijos e hijas del mundo, porque la infancia y la adolescencia puedan tener todavía un mundo mejor, un mundo más inclusivo, que es parte de nuestra batalla. Entonces, yo creo que cualquier expresión de lo que haya hecho es expresión de miles de mujeres, sobre todo en Venezuela, que luchamos y defendemos el legado de nuestro comandante Chávez, y eso significa entonces luchar contra todas estas medidas criminales. De verdad, gracias Anaí por la claridad también, porque es un tema no fácil. Al contrario, nosotras como comunicadoras tenemos que ir siempre al centro, el hecho que determina como origen más importante toda la causalidad que está interconectada. En ese sentido, hemos compartido el mismo convencimiento que es importante definir los conceptos, porque si se llaman sanciones en una medida coercitiva unilaterales, evidentemente se va a anular la asimetría terrible, injusta, como por Cuba cuando se le dice embargo. Embargo porque Cuba jamás ha sido en guerra, al contrario, siempre ha sido bajo asedio. Por eso la terminología es importante, porque después de la caída de la Unión Soviética, sobre todo a nivel de los aparatos ideológicos de control, sobre el plan internacional, nos han robado la palabra para definir los conceptos, porque hay siempre los intelectuales del régimen de Norteamérica que dice que somos dinosaurios si nombramos las cosas con su nombre. El capitalismo, el imperialismo, la origen de la injusticia social, la lucha de clase. En este sentido hay una descalificación que es una consecuencia de no hablar, de no llamar las cosas con su nombre. Porque te dicen, si tú hablas de medida coercitiva, si tú hablas de la consecuencia de lo que ellos dicen sanciones, te dice que no es verdad, que estas medidas son direccionadas solamente a alguna persona, olvidando, por supuesto, que estas personas no son personas, representan un pueblo, tienen un rol institucional. Si tú le impide de hablar, por supuesto, impide de hablar a un pueblo que les ha elegido. Pero además de eso, no son sanciones individuales, son medidas coercitivas. Pero yo quiero que tú me hables un poco, ¿cómo has visto tú la campaña de desprestigio que sigue
a la campaña de imposición de asedio. Tú antes has hablado del tema de Alex Saab, el diplomático venezolano secuestrado y torturado, pero también ha habido una campaña de descalificación, no solamente de él, de su papel y de su dignidad, pero también de su compañera, de su mujer, de su esposa, Camila Fabri Saab, que es italiana, que de inmediato la desprestigiaron usando criterio de género. ¿Cómo viste tú este tema desde el punto de vista de analista internacional también? Bueno, lo primero que hay que decir que el movimiento de mujeres, pero el movimiento revolucionario en general, y han sido varios los pronunciamientos al respecto, nosotros rechazamos toda esta campaña de desprestigio nacional e internacional que se está desarrollando contra la compañera de Alex Saab, como queriendo hacerla ver como que ella no puede ser capaz no solo de género, sino también de clase, de llevar adelante una defensa que la lleva además con mucha dignidad, que no la lleva sola, porque está acompañada por distintos movimientos en el mundo, que estamos solicitando la liberación de Alex Saab. Porque como yo comentaba anteriormente, sobre Venezuela se han aplicado políticas de exterminio, las políticas del uso de los alimentos como municiones de guerra. Y eso es algo que nosotros reivindica a hombres como Alex Saab, cuyo único, que lo que ha hecho como diplomático, además nuestro, ha sido buscar las rutas, las triangulaciones necesarias para que los alimentos y los medicamentos pudiesen llegar al país. Y eso es algo que los venezolanos y las venezolanas valoramos y que debe valorarse en el mundo, porque es la intencionalidad de doblegar a cualquier persona, empresario o institución que quiera contribuir con Venezuela. Porque el decreto de Obama, que es digamos, la columna vertebral que abre todas las posibilidades de esta serie de medidas en el 2015, que establece, declara a Venezuela inusual y extraordinaria, la declara como una amenaza, bueno, coloca la agresión contra nuestra revolución en otro nivel. Y ahí entonces también el decreto, que además es atemporal, que se renueva constantemente, establece también que todo aquel que contribuya dentro de Estados Unidos, que después se refuerza con órdenes ejecutivas del 2019, como fuera del país, puede ser sancionado, puede ser penalizado, puede ir preso hasta por 20 años. Es decir, es un bloqueo integral por todas partes que, bueno, hombres como Alex Saab buscaron las formas junto con otros de que pudieran llegar los alimentos a nuestro país. Que fue acompañado en este caso con toda la guerra mediática y toda la industria cultural en contra de los CLAP, de los comités locales de abastecimiento y producción, como respuesta del poder popular organizado venezolano para garantizar que los alimentos lleguen a cada uno de nuestros hogares. Actualmente 7.500.000 familias que son atendidos por los CLAP, y que bueno, que estos productos, arroz, leche, pasta, aceite, entre otros, no llegaran a la población venezolana. Que en su momento, hay que decir, lo reconoce incluso la relatora especial de Naciones Unidas sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales, Alena Doham, tiene un impacto devastador, porque para ese momento casi el 80% de la leche en polvo y los cereales llegaban a través de los CLAP. O sea que estas medidas también tenían un impacto en la alimentación de los niños y adolescentes y en consecuencia en su salud determinante. Y ahí es, bueno, donde nosotros reconocemos todo este esfuerzo y abogamos por la libertad de Alex Saab, que es como un gran movimiento hoy internacional, y a donde acompañamos a Camila y a toda su familia en este proceso, porque para nosotros como venezolanos y venezolanas, Alex Saab ha sido una persona que lo que ha hecho es, hoy en calidad de diplomático, pero como ser humano, apostar, arriesgar también por la salud de nuestro pueblo y buscar poner sus habilidades en función de poder, como comerciante, como empresario, para poder conseguir las triangulaciones necesarias. Y esto, el tenerlo hoy detenido, lo que busca los Estados Unidos es amedrentar
a otros y otras que colaboran con nuestro país, porque hay ciertamente muchos gobiernos, otras personas, y gracias a toda la política multipolar, todo el legado internacional del comandante Chávez, que nos ha permitido dar respuestas a muchas otras expresiones de este bloqueo criminal, como por ejemplo el tema de los medicamentos. Estamos hablando que Venezuela redujo sus niveles de operaciones o sus niveles incluso de distribución gratuita de medicamentos para enfermedades de alto costo en casi de un 40 a un 80%, según porque no simplemente se bloqueó que las medicinas llegaran. Tenemos el caso, por ejemplo, en el caso de España, que bloquearon casi 200.000 dosis de insulina, no permitieron que llegaran a Venezuela en su momento. El caso de las vacunas, que Colombia se negó a dejar pasar las vacunas en su momento y las medicinas para la malaria, que al final pudimos triangular y obtenerlas de la India. Todo lo que fue, todo lo que ha sido el impacto de esta narrativa del gobierno interino de Juan Guaidó, que no ha sido sino una fachada para el saqueo de nuestros recursos y de nuestros bienes que en el exterior, que ha traído como consecuencia, por ejemplo, que la Fundación Simón Bolívar, la fundación que se creó para la atención de niños, niñas, adolescentes y de personas en general que pudieran tener necesidad de trasplante de médula o de hígado, pudieran tener, debido a sus altos costos, la operación y el tratamiento necesario. Y bueno, el secuestro de Citgo, que a la cual está escrito la fundación, el robo de Citgo ha traído, entre otras consecuencias, el que para el 2023, en el informe que presentará Fundalati, más de 500 personas fueron afectadas directamente, no se pudieron hacer el trasplante o el trasplante de los tratamientos porque estos recursos fueron secuestrados. Y con el lamentable fallecimiento de 52 niños venezolanos que no pudieron ser operados a tiempo, producto de este robo de signos. Y actualmente, valga la oportunidad para la denuncia, hay 6 niños, niñas y adolescentes en el hospital italiano en Buenos Aires que fueron también amenazados con que no se le iba a continuar su tratamiento, sus operaciones a partir de octubre por las autonombradas autoridades de la Fundación Simón Bolívar, adscrita a la Citgo robada por Guaidó y por el gobierno de Estados Unidos. De forma que son situaciones, son muchos los ejemplos y los casos que evidencian lo importante que ha sido también para el país tener aliados, instituciones, gobiernos y países, y tener aliados y personas actuando, además en este caso como nuestro diplomático Alex Saab, que ha demostrado que no se doblega, que el imperialismo no ha logrado además doblegar sus convicciones, y que por eso es toda esta campaña que hoy pretende también amedrentar a una mujer valiente como Camila Saab, que, bueno, como mujer también en defensa de la justicia, no han logrado tampoco doblegarla. Irma, continúas en línea. Claro, aquí estoy atenta y bueno, bien como lo dice Anaís, ¿no? O sea, es importante retomar el tema de Alex Saab, porque por más, sigue siendo todavía, y lo puedo decir así, es un héroe, es un personaje, es un héroe, también sigue siendo desconocido para muchos, ¿no? Entonces, tú lo sabes, tenemos una gran compañera que es también de la Secretaría de Mujeres, Alma, está haciendo una cruzada, ahorita va para Guatemala y va a pasar por 6 países que se llama la Ruta de Bolívar a Zapata, donde en esos países se reúne con algunos compañeros y hace pronunciamientos contra el secuestro de Alexa, porque ahí sí podemos decir, eso sí es un secuestro. ¿Por qué? Porque no se respeta su inmunidad diplomática, ¿no? Ese es un secuestro a todas luces. Y Alex Saab, no queremos que sea un caudillo. Un doble secuestro, un doble secuestro. Así es, así es. Entonces, tenemos que hacer pronunciamientos y todo lo que se haga es mínimo para denunciar
primero dar a conocer quién es Alex Saab, quién es ese héroe y ese personaje, porque bien lo dice Geraldina, se ha querido menospreciar, que si es colombiano, que si es empresario, bueno, y pues sí es empresario, afortunadamente un empresario que en Venezuela se dio cuenta de cómo estaba la situación y ayudó. No, ojalá quisiéramos muchos empresarios aquí. Aquí en México yo quisiera muchos empresarios que de otro país que se dieran cuenta y ayudaran, ¿no? Ayudaran a mitigar toda la situación y Alexa lo hizo de esa manera. Ahorita pues su situación está doblemente comprometida con su cáncer, y yo siempre he dicho que el imperio mata, ¿no? El imperio mata de una u otra manera y una forma que está haciendo es así, matando a Alexa para querer socavar al pueblo venezolano y yo creo que quiere poner de ejemplo y amedrentarlo, pero el pueblo venezolano, bolivariano, jamás se va a dar por vencido y tenemos que seguir haciendo denuncias internacionales, informarle a la gente quién es Alex Saab, por qué está Alex Saab, el imperio, ¿no? Y bueno, Anaís, yo creo que todo lo que se haga yo sigo pensando que es mínimo, pero sin embargo se tiene que hacer y se tiene que ser creativo en todas las formas de denuncia que hagamos. Y precisamente ya lo decía como retomando este paso que tú decías que Chávez, primero que nada, por allá del 2009, ¿no? Se asume feminista cuando dice que el socialismo debe de ser feminista y es por eso que hay tantos cuadros de mujeres en la lucha, en todos los frentes, ¿no? Tenemos ahí diferentes mujeres que están ahí dando la batalla, no solo Delcy, Tania, Isa Villegas, muchas compañeras, Yadis, tú misma y Coloti, que es una naturalizada venezolana que yo la admiro tanto porque siempre está ahí con su bandera del PSUV, con la de CONAICOP y ahora con Alex Saab, ¿no? Entonces, siempre la mujer, estuvimos allá con la brigada anterior que hicimos, la primera brigada de la Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela, del 26 de junio al 4 de abril, 4 de julio, y pudimos ver en Falcón, en Los Taques, toda esa experiencia de lo que era el parto humanizado, pudimos convivir con jefas de calle, pudimos palpar la lucha, y eso es bien importante, porque ahí la mujer se reconoce de tú a tú igual, y que está al frente de la línea de batalla, ¿no? Ideológica, revolucionaria, en el trabajo, creando, y eso es lo que también es este espacio. Entonces, todo lo que se haga sigue siendo poco para todo lo que se tiene que hacer para llevar esa conciencia, ¿qué es el socialismo feminista, y ahorita librar la batalla por la vida de Alex Saab, ¿no? Es lo que yo les puedo decir. Gracias. Bueno, Anaís, Irma estuvo en Venezuela y pudo caminar por las calles de aquí de Caracas, hizo un tour y reconoció que nuestro país es un país libre, lleno de amor, de mujeres trabajadoras. Pudimos caminar por aquí, por el casco histórico de nuestra bella Caracas y reconoció el valor y bueno, eso es lo más importante, es que los que vienen de afuera se dan cuenta cómo estamos y que la realidad es otra. Es importante tener esta ventana que visibiliza la realidad de Venezuela. Geraldina Colotti viaja y reconoce que nuestro país ha sido una mujer luchadora, que se ha enfrentado a muchas cosas y es una voz que sale al mundo para demostrar la realidad de nuestro país. La situación de Alex Saab es una situación muy dura y muy difícil porque como mujer, su esposa, su familia, sufren mucho. Hay que ponerse en el lugar de una madre, de una hermana, de una hija, de una mujer pariente que ame y quiera a Alex Saab para de verdad sentirlo, pues. Y nosotras aquí en Venezuela se ha hecho una campaña para que, bueno, ya basta, ya se acabe pues tanto maltrato a los derechos humanos hacia él. Un hombre que lo que hizo fue nutrirnos y traer alimentos a Venezuela, a las personas más necesitadas, a las personas que estaban luchando por tener, bueno,
comida en su hogar. Nos toca más, se cerraron el ahí, siguen dando por ahí, siguen perjudicando a nuestro país. Nuestro presidente Hugo Chávez nos dejó esa tarea para seguir luchando por nuestra independencia, seguir libres en nuestra independencia, y las mujeres empoderadas para poder también llevar la batalla y la batuta en nuestras responsabilidades diarias como madre y como mujer trabajadora. Bueno, Anaís, te queremos escuchar y que, bueno, le dejo un mensaje a todo el mundo por todo lo que hemos vivido aquí en nuestro país, y a esas mujeres que nos escuchan de la Secretaría Internacional. Bueno, sí, comentarles, fíjate, la dimensión de Alex Saab la debemos ver en la dimensión de la guerra contra Venezuela. Sí, eso nos da la dimensión de la importancia de los aportes, del compromiso de hombres como Alex Saab y de la lucha, la importancia de la lucha por su liberación y del acompañamiento a su familia, que no lo ha podido ver, y que Alex ha sido además un hombre que ha sufrido todo tipo de tortura en manos durante este secuestro y en manos del el imperialismo. Y digo en la dimensión porque es un aporte muy valioso cuando estamos hablando de un país. Hay muchísimos datos en la investigación en el libro de Infancia bajo asedio de 2015-2019, pero para compartir no solo el tema del derecho a alimentación en materia de salud, el no haber podido acceder a piezas o repuestos, por ejemplo, que permitieran continuar con un nivel de operaciones gratuitas importantes, por ejemplo, en el caso del Hospital Cardiológico Infantil, que opera niños no solo para Venezuela, sino para toda América Latina, que redujo en casi un 50% las operaciones producto del bloqueo. El tema de la crisis en el 2018, por ejemplo, de las incubadoras, que la mayoría eran argentinas, que se habían adquirido con convenios con el gobierno de los Kirchner, y que a raíz de todo el gobierno neoliberal de Macri se fueron del país por tema del bloqueo, presionadas todas las empresas de mantenimiento, y que en consecuencia en unidad cívico-militar y gracias a nuestras mujeres científicas se logró con innovación venezolana rescatar no solo todas las incubadoras, sino más de 1.800 distintos tipos de equipos médicos y microscopios digitales que son fundamentales para operaciones y tratamientos que estaban también inoperativos producto del bloqueo. El tema de, por ejemplo, las empresas de potabilizadoras de agua que se fueron también del país bajo la excusa de la presión estadounidense del bloqueo, o aquellas empresas que se negaron a prestar servicios de internet en las universidades y que impactaron a cientos de miles de jóvenes y a todas las comunidades universitarias. Sí, para hablar de muchísimos de los elementos concretos, de los rostros concretos de estas medidas promovidas por el gobierno de Estados Unidos y apoyadas por sectores apátridas y antipátridas de los sectores de la oposición venezolana, que hoy siguen convocando a estas medidas coercitivas, que las estuvieron apoyando, que estuvieron tras todo este gran negocio y que es la ayuda humana, la supuesta ayuda humanitaria y el gobierno interino, y que son los que hoy también, bueno, están en campaña por la no liberación de Alex Saab. Es decir, todos los responsables de lo que hoy se configuran como crímenes de lesa humanidad, que son los que se vienen aplicando contra Venezuela, y por lo cual, bueno, es importante mantenernos en lucha, mantenernos organizada y en todo lo que ha sido esta resistencia creativa e importante de nuestro pueblo para dar respuesta a toda esta serie de elementos que han impedido que muchos de repuestos, infraestructura, libros, cultura, una serie de eventos, etcétera, se mantuvieran en el país para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes y de la familia
venezolana en general, porque me ha afectado a los niños, pero me ha afectado a las mujeres, el tema, por ejemplo, todo lo que fue la desaparición de los anticonceptivos, cómo eso impactó toda la política de prevención del embarazo temprano, la prevención de el embarazo en el país o la transmisión de infecciones de transmisión sexual, es decir, una serie de elementos en los cuales, por ejemplo, en ese caso, más de 16 farmacéuticas transnacionales se fueron de Venezuela e afectó toda la política de vacunación, que gracias a el modelo de inclusión social, la fortaleza de los programas sociales, la unidad cívico-militar, la relación internacional y sobre todo y en vanguardia de primera, el valor y el temple, la conciencia y la organización de la mujer venezolana nos ha permitido enfrentar y mitigar toda esta serie de acciones criminales contra nuestro país, que siguen teniendo distintas expresiones en los actuales momentos, a pesar de que ciertamente durante todos los años hemos logrado ir fortaleciéndonos e ir aprendiendo y también ir rescatando, gracias a la creatividad y el compromiso de los trabajadores y trabajadoras de nuestras industrias y la industria petrolera y de las mujeres también y jóvenes de la industria petrolera, también con innovación, ir avanzando en el rescate de nuestra principal industria e ingreso económico como es el petróleo en el país. De manera que esta es una lucha de resistencia, una lucha en la cual entonces hombres como Alex Saab tienen un papel importante y nuestra solidaridad porque han formado parte de toda esta lucha contra el imperialismo, contra todas estas expresiones de guerra híbrida, de guerra multidimensional que han querido doblegar a la familia venezolana, que han querido fracturarla también a través de una migración inducida, de fomentar el despoblamiento del territorio para generar mano de obra barata en otros proyectos, porque estos son proyectos además que tienen mucho tiempo. Cómo fracturar la familia latinoamericana para generar también mano de obra barata son proyectos de las oligarquías de países aliados de Estados Unidos que tienen también muchos años en desarrollo, son operaciones simultáneas, psicológicas, información, económicas, mediáticas contra nuestros países y por eso es que el tema de la guerra multidimensional es una obligación de los movimientos progresistas en el mundo, que lo estudiemos, que lo analicemos para que tengamos mayores herramientas. En nuestro caso, nuestro aporte como proceso venezolano es demostrar que también la guerra multidimensional la podemos vencer en la medida que hay un pueblo consciente y organizado. Y ese es el valor de la dimensión humana de nuestro pueblo y del legado enorme del comandante Chávez. Pienso que ha habido una caída de internet por Yaris. Le damos como 2 o 3 minutos, si no vuelve. Nos saludamos también en su nombre. Muy, pero muy agradecida con Anaí, con Irma también. Y yo quiero recordar, mostrar una nueva vez el libro. A ver cómo lo hago. El libro de Anaí Arismendi, que perfecto, que ha sido publicado para Editorial Trinchera, que siempre tiene una atención particular en las reflexiones políticas de perspectiva. Entonces, gracias también a el trabajo, porque también las editoriales, sobre todo la pequeña editoriales, pero antes de todo la editorial del gobierno bolivariano, que siempre han hecho una política de distribución de libros a precio, antes era totalmente gratuito, sino a precio muy solidario, porque la lectura es una herramienta fundamental para que no nos tomen por ignorancia, ¿no? Porque que, como siempre, aprovechó por hacer el imperialismo sobre los pueblos del mundo, pero también el patriarcado sobre la mujer. Entonces, la resistencia, el hecho que en pleno del recrudecimiento de la medida coercitiva unilaterales se hizo una feria internacional del libro,
A donde no se podía imprimir, se hizo en digital, pero ha habido mucho libro imprimido. Y ha sido un gran logro porque se hizo, me acuerdo, en el casco histórico. Venimos muchísimo compañeros y compañeras para respaldar, pero el nivel de resistencia, el nivel de los debates y sobre todo el amor de los niños para la historia. Lo que no se encuentra desafortunadamente en los países capitalistas, porque la burguesía cuando gana corta la memoria histórica. Esto es la primera cosa que hace. Por lo contrario, hay los niños que empezaron en Venezuela poniéndose ropa del comandante después del 4 de febrero de 1992, cuando estaba en la cárcel, siguen rescatando la historia del enlace de los próceres, pero siguen haciendo de esta historia una herramienta de futuro. Esto es el logro más grande. Yo, para concluir, saludarle también. Me acuerdo cuando estuve en casa de Alcide, donde hay la urbanización de vivienda popular, estaba en los bielorrusos, donde cuando ha habido el sabotaje eléctrico, nos encontramos todos sin nada, por supuesto, sin luz, con el miedo que los escuálidos habrían podido hacer lo que amenazaba siempre por hacer. Era el día antes del 8 de marzo, era el 7 de marzo, nosotras habremos tenido que hacer nuestra marcha, y no fue por casualidad de las mujeres, pero la hemos hecho, no solamente saliendo en la calle el mismo día, donde se podía, pero algunos días después la hemos hecho. Bajamos de todos lados, hicimos nuestra marcha para decir no pasarán, así como no pasaron para sacar lo malo de los venezolanos y de la venezolana. Tú lo estabas diciendo y tú lo demuestras con este libro, Anaí. Toda la creatividad que las mujeres sacaron contra la muerte que habrían querido sembrar en Venezuela, esto es el logro, es la más victoria. Ellos no han podido ni podrán. Con las mujeres de Venezuela, con el pueblo de Venezuela, que es el pueblo de Chávez, de Bolívar, del compañero Maduro, pero también de los tantos mártires como Jorge Rodríguez Padre, que entregaron su vida por eso. Mujeres en combate. Programa de la Secretaría de CONAICOP Mujeres en conjunto con la Secretaría Internacional de CONAICOP. Por Soy Asamblea Radio AM, retransmitido por Radio Revolución, emisora oficial de CONAICOP. Sintonízanos todos los martes a las 12 del mediodía, hora de Venezuela. Conduce Geraldina Colotti desde Italia. Yadis Rubí González desde Venezuela. Irma Sofía Nava desde México. CONAICOP Medios.